Hola, el motivo de esta comunicación es una reflexión sobre cómo en general pues, los seres vivos se hacen eco del entorno en el que viven, se relacionan con él, algo que está primariamente vehiculado mediante el sistema nervioso. Me centraré, por tanto, en aquellos seres vivos que ya cuentan con un sistema nervioso consolidado, aunque, pues, como se verá, buena parte de lo que diga puede ser aplicado a especies filogenéticamente más antiguas. En mi discurso me voy a apoyar en dos conceptos principales. Uno es el de haber funcional y el otro es el de significatividad biológica. Y luego, pues bueno, trataré de extraer alguna consecuencia que arroje algo de luz pues, al debate sobre las posibilidades de que la inteligencia artificial pueda, en efecto, sustituir, reemplazar a la inteligencia humana, pero solo como una consecuencia porque el grueso de mi comunicación se va a centrar en lo primero. Bien, pues sabido es que el sistema nervioso es el principal responsable de la relación de un ser vivo con su entorno. Mediante ciertos órganos sensibles recibe un input de energía del entorno, convirtiéndola ya en su seno en otro tipo de energía interna, fenómeno que se conoce como transducción. Energía interna, energía transducida que ya puede gestionar en su propio interior. De esta manera, esta energía transducida se convierte ya en un tipo de información sí que ya es significativa para el organismo, para el individuo. Evidentemente, esta significatividad no hay que entenderla al modo humano, sino más bien como una significatividad de carácter biológico, en el sentido de que es relevante para cualquier ser vivo, para un ser vivo en concreto, independientemente de que sea consciente o no dicha significatividad o de que sea comprendida desde una conciencia reflexiva. Pues bien, esta tarea, esta transducción que estamos diciendo, cada especie la realizará en virtud de su grado de formalización, es decir, del nivel de complejidad de su sistema nervioso y de su cerebro, de modo que cuanto más alto esté situado a nivel filogenético, pues más rica será su capacidad de relación con el entorno, así como sus posibilidades a la hora de actuar y desenvolverse en él. ¿Qué hace falta para que se dé este proceso de la transducción, de la conversión de ese input de energía en información significativa? Pues, en primer lugar, haría falta el contenido a transducir, es decir, el estímulo, la energía que llega del entorno. También podría ser la energía que llega por parte del propio cuerpo al sistema nervioso en concreto. Lo segundo, pues un haber fisiológico, es decir, pues el soporte material en el que todo esto se da, las vías nerviosas, los ganglios, las neuronas, el cerebro, etcétera. Pero todo esto no es suficiente, sino que es preciso además un determinado haber funcional. Frente a, o además del contenido y de ese haber fisiológico, hace falta lo que se puede denominar un haber funcional, que viene a ser el modo concreto en que funciona este sistema nervioso. Me explico. ¿Qué es este haber funcional? Bueno, pues el haber funcional tiene que ver pues, con todo ese haber que adquiere un determinado individuo mediante todas las experiencias pasadas que haya podido tener y todo el aprendizaje correspondiente que haya podido acumular. Todo lo cual precipita en este sistema nervioso y en este cerebro en concreto de este individuo. Este es el motivo que miembros de una misma especie pues no procesan igual un mismo input de energía. Entonces, este haber funcional se va configurando desde los primeros momentos de la génesis del organismo y se va configurando a una con su configuración anatómica. De modo que, sobre todo en el cerebro, debido fundamentalmente a su carácter plástico, la anatomía y la fisiología del cerebro se dan a una, conforme el cerebro se va desarrollando desde sus primeras células. ¿A la luz de qué? Pues a la luz de las experiencias que el organismo va viviendo y de los recursos y estímulos con que
se va encontrando. En este sentido, el haber fisiológico y el haber funcional no son sino las dos caras de una misma moneda. No tiene sentido en un organismo en pensar en un haber fisiológico, en un sistema nervioso, sin su correspondiente haber funcional, sea el que sea. No puede crecer un individuo, digamos, en el vacío de experiencias. No puede haber un haber fisiológico ausente de experiencias que haya podido vivir este determinado individuo a lo largo de su vida. Si el haber fisiológico es generalizadamente compartido con el resto de miembros de su especie, el segundo ya depende de sus propias vivencias, de sus propias experiencias concretas y particulares. ¿Y qué es lo que ocurre para que efectivamente lo que circule por las vías nerviosas no sea mera energía, sino información significativa para el individuo? ¿Cómo se va conformando, cómo se va configurando este haber funcional? Pues bueno, para tratar de comprender un poco en este complicado proceso, me voy a centrar en el concepto de significatividad biológica. Y parto de esta primera premisa, y es que no hay que confundir, a mi modo de ver, la información que circula por el sistema nervioso con la actividad del soporte material gracias a la cual esa información se transmite, ni, por otro lado, con la contribución que esa información tenga para el organismo entero. Me explico. Esto que estoy diciendo vale en realidad para cualquier otro órgano del cuerpo. Pensemos en un músculo cualquiera. Pues bien, un músculo está formado por determinadas células, las cuales poseen un dinamismo de carácter bioquímico propio. Cada célula pues, mantiene una serie de reacciones bioquímicas en su interior y en su relación con el entorno, gracias al cual pues, las células se mantienen en vida. Gracias a esa actividad que tienen las células bioquímicamente, pues aquella fibra nerviosa de la que forman parte se puede contraer o se puede extender. Sin la actividad bioquímica pues, propia de cada célula, sin su comportamiento a nivel particular, la fibra muscular no se podría contraer o extender. Pero nada de esto es suficiente para ¿qué? Pues para, por ejemplo, coger un vaso o salir corriendo. Sin los dos primeros niveles, el de la dinámica bioquímica a nivel celular y el de la propia operatividad de un determinado órgano, en este caso de un músculo, difícilmente se puede llevar a cabo el tercero. Difícilmente se puede llevar a cabo la acción de coger un vaso o de salir corriendo. Pero sin el tercero, los dos primeros no sirven para nada al individuo. Entonces, a donde voy es que se pueden distinguir tres niveles para comprender bien a un ser vivo y a mi modo de ver hay que tener en mente estos tres niveles para comprenderlo adecuadamente. El nivel bioquímico, el nivel operativo y el nivel de la acción. El nivel bioquímico, el nivel operativo y el nivel de la acción. Y el realmente importante para el individuo en cuestión es el tercero, es el de la acción. Pues es en ese nivel el que se va a situar el individuo para realizar todo aquello que le permita mantenerse en la vida. De hecho, todo lo que el individuo pueda realizar está orientado a este fin, a esta tarea fundamental, mantenerse en vida desde su autonomía, desde su automoción. Y entonces, pues el ser vivo solo echará cuentas, por decirlo así, de aquello que le ayude en dicha tarea fundamental. Y a mi modo de ver es aquí donde hay que situar la significatividad biológica. Como decía, lo importante para el ser vivo es realizar las acciones adecuadas para poder mantenerse en vida. Si tiene que huir, tiene que activar sus músculos, para lo cual necesita ciertas fibras musculares que se contraigan y para lo cual necesita ciertas células que se tengan las reacciones bioquímicas determinadas en su seno. Pero no se pueden confundir los tres niveles. Si bien, si los dos primeros
no se puede dar el tercero, los dos primeros sin el tercero, pues parece que pierden todo su sentido. Entonces, ya digo, cualquier cosa, cualquier fenómeno que ocurra o que le ocurra al ser vivo puede ser interpretado o en términos bioquímicos a nivel de la célula o en términos operativos a nivel de órgano. Pero así se pierde su significatividad biológica. La significatividad biológica se coge consistencia en ese momento en el que se observa cómo todo aquello que ocurre en el seno de un organismo pues se traduce en una determinada acción que sea adecuada para que dicho organismo se pueda realizar esa tarea fundamental como es mantenerse en la vida. Pues bien, esta vinculación que estamos diciendo de todo aquello que haga y todo aquello que le ocurra enderezado hacia esa tarea fundamental que es mantenerse vivo desde su propia autonomía y desde su automoción, pues es lo que tiene que ver, creo yo, con el haber funcional. Esta significatividad biológica, ¿de dónde surge? Pues no surge de nada que no sea el propio organismo. Brota desde dentro del propio organismo, desde su ontogénesis, desde ese diálogo existente entre el genoma en su despliegue y los recursos en sentido amplio, pues energéticos, experiencias, etcétera, estímulos que recibe del entorno. Esta significatividad no es algo que se le haya dado al organismo desde fuera, de modo que una vez constituido como tal se le diga cómo ha de actuar o cómo ha de procesar la información, sino que es algo que se va dando a una con su crecimiento, desde que es una única célula hasta que se va multiplicando y se van creando diferentes estructuras, órganos, generando esa estructura total que es el organismo. Y ese organismo se va dando, se va desplegando, se va desarrollando a la vez su desarrollo y su configuración como tal. De modo que son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, a mi modo de ver, eh, el haber fisiológico se desarrolla a una con el funcional y todo ello en el seno de ese gran objetivo que es mantener la vida. En su despliegue y en su desarrollo, el nuevo ser en crecimiento pues está solicitando continuamente recursos tanto biológicos como funcionales. De algún modo, esto ocurre también en el caso del ser humano, de modo que nuestro haber funcional, aunque sea una funcionalidad de carácter superior, podemos decir, tampoco es algo otro a nuestro haber fisiológico, sino que son dos momentos, dos dimensiones de una única realidad de carácter biológico o espiritual como somos cada uno de nosotros. Entonces, claro, y aquí acabo ya con una breve alusión pues a ese debate sobre la inteligencia artificial, porque a mi modo de ver la situación es muy diferente a cuando se observa cualquier aparato tecnológico, sea una calculadora o cualquier aparato por muy sofisticado que sea. ¿Por qué? Porque en los aparatos tecnológicos, primero, ya no se da esa unión intrínseca entre ambos haberes, el fisiológico y el haber funcional. A los circuitos de una calculadora no les compete de suyo sumar números, sino que dependerá del programa que se le instale. Entonces, esa funcionalidad de la calculadora o de cualquier otro aparato será algo resultado de una justaposición artificial, ¿no? Hecha de facto para este caso concreto. Y bueno, y a mi modo de ver, lo mismo ocurre con cualquier otro aparato, por muy sofisticado que sea, lo que en mi opinión dificulta la posibilidad de que se pueda llegar a crear algo así como una inteligencia humana artificial. Bien, pues muchas gracias por su atención.